El dolor es insoportable. Mi carne se pudre a cada segundo. Los buitres devoran mis entrañas, tal como en la leyenda de Prometeo. Llevo años aquí y seguiré aquí por la eternidad. Vivir eternamente fue un anhelo que tuve desde niño, desde que fui consciente de la existencia de la muerte. La muerte es parte de la vida, decía mi abuelo, pero para mí no era así. No tenía que ser así. ¿Por qué he de morir? ¿Y qué tal si no he cumplido todas mis metas? Me preguntaba todos los días. ¿Cómo evadir la muerte? ¿Cómo vivir para siempre? Esas mismas preguntas me siguieron intrigando hasta mi adolescencia y adultez. Investigué todo lo que pude, devoraba libros sobre el tema diariamente, siempre sin encontrar una sola respuesta. Solo doctrinas religiosas y reflexiones filosóficas que no me llevaban a nada. Patrañas, esto no es lo que busco, pensaba mientras desechaba pilas y pilas de libros. Una noche, mientras me encontraba de viaje en Inglaterra, alguien me habló sobre un hombre que tal vez podría ayudarme en mi búsqueda de la inmortalidad. Su nombre era Frederick Joseph Blackmore, un inglés multimillonario, con una historia bastante interesante. Había nacido en la pobreza extrema, pero su ambición y su inteligencia siempre fueron muy grandes. Con el tiempo se convirtió en uno de los hombres más ricos de toda Inglaterra. Este hombre había logrado tener tantas riquezas que incluso se decía que era más rico que la mismísima reina. También se decía que él era el dueño del legendario bastón de plata, un objeto que supuestamente le otorgaba a quien lo portara un poder inimaginable. Pero lo más importante, al menos para mí, era que según la leyenda, este objeto concedía la inmortalidad a su portador. Sabía que sería muy difícil conseguirlo. Obviamente este hombre jamás pensaría en deshacerse de él. Aún así, decidí ir a buscarlo a Londres, al lugar donde me indicaron que vivía. Era difícil accesar ahí. Para llegar debía pasar por varios caminos boscosos y un peligroso acantilado, pero eso me tenía sin ningún cuidado. Mi determinación era bastante fuerte. Al llegar a la propiedad me di cuenta de que él era alguien con gustos exquisitos en decoración y arte. Después de que uno de sus sirvientes me ofreciera una copa de vino, Frederick por fin bajó las escaleras. Era un hombre sumamente refinado, con modales perfectos y vestimenta impecable. No habría creído que una persona así hubiera nacido en la miseria, si no fuera porque quien me lo dijo era alguien de mi entera confianza. Muy buenas tardes, mi estimado amigo, le dije mientras me levantaba de mi asiento. Mi nombre es Robert Stevenson y he venido desde muy lejos para hablar de negocios con usted. Después de un apretón de manos, él sonrió y me invitó a tomar asiento de nuevo. Me encantan los negocios, señor Stevenson. Me encantan los negocios. Dígame, por favor, ¿cuál es su objetivo específico para venir desde tan lejos hasta mi humilde hogar?, dijo mientras tomaba su bastón con firmeza y acomodaba su elegante sombrero. Su aspecto era el de un hombre alrededor de los 30 años, pero según mi información, para ese momento, 1926, él debía tener ya más de 100 años de edad. Según la persona que me hizo llegar esta información, él había nacido a principios de 1800. Frederick Blackmore estaba a la espera de mi propuesta, así que comencé a hablar. Verá, señor Blackmore, me he enterado de que usted es un hombre sumamente poderoso y que entre sus posesiones cuenta con algunos objetos que son bastante fuera de lo común. Uno en especial es la razón por la que estoy aquí, bebiendo esta copa en su sala de estar. Déjenos solos, por favor, ordenó el hombre a sus sirvientes, quienes salieron rápidamente después de una pequeña reverencia. Mi bastón de plata, supongo,
dijo el hombre mientras levantaba el bastón para colocarlo frente a su rostro, observándolo nostálgicamente. Sabe, señor Stevenson, no es el primer hombre que viene aquí para tratar de obtenerlo, y estoy seguro de que no será el último. Pero le diré lo mismo que le dije a todos los demás. Sé las cosas que se dicen de mí. Sé que dicen que estoy maldito y que soy inmortal, que además es este bastón lo que me proporciona tal virtud. Pero déjeme aclararle algo. Mi estimado caballero, mi bastón no tiene nada de especial. Es una simple reliquia de la familia, sin ningún valor, además del sentimental, por supuesto, y de su peso en plata. Lo entiendo, señor, le dije en un tono muy tranquilo. ¿Podría entonces usted prestármelo por un momento? Su cara cambió radicalmente al escucharme. Él no esperaba que yo hiciera tal petición. Si realmente no tiene nada de especial, creo que no habrá ningún problema si lo observo de cerca, solo por un momento. ¿No es así, señor Blackmore?, le dije con una sonrisa cínica, y él se quedó callado por un instante. Apretó su bastón con mucha fuerza y luego me dijo: «Es usted bastante astuto, Robert. Admiro realmente su determinación. Sabe, mi bastón no está en venta y tampoco puedo prestárselo, pero tengo algo mejor para usted. Tengo lo que necesita. Sígame, por favor. Lo llevaré a mi galería. Le contaré algo sobre este bastón y otros objetos que tengo en mi colección». Él se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia un pasillo bastante estrecho. Yo lo seguí inmediatamente, bastante extrañado, con el repentino cambio de actitud que aquel hombre tan excéntrico había tenido. El pasillo era muy largo y había muchas pinturas antiguas colocadas a lo largo de él. En todas ellas aparecía el mismo hombre. No sé si era él o antepasados sumamente parecidos a él, pero todos tenían el rostro de Frederick Blackmore. Tan solo estaban vestidos de distinta forma, de acuerdo a la época de la pintura. Al llegar al fondo del pasillo, lo único que había era una vieja puerta de madera bastante sucia. Su austeridad contrastaba bastante con el ostentoso ambiente del resto de la mansión Blackmore. Frederick abrió la puerta lentamente y se adentró en la habitación. Yo lo seguí bastante intrigado, y al asomarme mi asombro fue mayor. El lugar estaba repleto de joyas, lingotes de oro y diversos objetos antiguos de gran valor por lo que podía verse. Todo estaba minuciosamente acomodado en vitrinas y cajones: coronas, bastones, gemas, rubíes, diamantes, estatuillas antiguas, toda una colección de objetos sumamente valiosos. Yo quedé boquiabierto y estaba a punto de preguntar por qué me había llevado hasta ese sitio, pero antes de que pudiera articular una sola palabra, él habló. Se preguntará, señor, ¿por qué lo traje hasta aquí? Sé que pensará que es peligroso traer a un desconocido al lugar donde guardo mis tesoros más preciados. Pero primero que nada debo decir que eso no me preocupa en lo más mínimo. Debo advertirle que todo lo que aquí se encuentra está maldito. Todo tiene una terrible maldición, una conexión mística, y debe permanecer todo junto. Si alguien toma algún objeto, por mínimo que éste sea, su destino será la muerte, antes de que siquiera pueda abandonar la mansión. Por eso es que cualquiera puede entrar aquí, no importa en realidad, porque nadie puede llevarse nada. Nadie puede tocar ninguno de estos objetos sin afrontar las terribles consecuencias. Nadie, además de mí, por supuesto. Es usted muy afortunado, señor Stevenson. Sé perfectamente qué es lo que lo trajo aquí. Sé cuál es su objetivo. Usted busca lo que la humanidad ha anhelado desde siempre, pero que pocos han logrado conseguir. Usted, mi buen amigo, busca la vida eterna. Y la tendrá. Oh sí, la tendrá, señor Stevenson. Yo se lo puedo prometer. Sé que usted es muy inteligente y sé que aceptará el trato que estoy a punto de ofrecerle.
Frederick comenzó a caminar hacia el fondo de la habitación. Llegó hasta la última vitrina, la más pequeña de todas y la más discreta. De ella sacó un cofre pequeño. Yo me acerqué para ver de qué se trataba. Él sacó cuidadosamente 3 objetos del pequeño cofre y los puso sobre la mesa. Le mostraré mis posesiones más valiosas, señor Stevenson. Estas 3 reliquias no son parte del tesoro principal, por lo que están libres de toda maldición. Frederick tomó el primer objeto, una hermosa esfera de cristal incrustada de joyas. La legendaria prisión de cristal, dijo entusiasmado, hecha para castigar las almas de quienes sienten envidia y codicia. Es muy hermosa y solo puede albergar a un prisionero a la vez. Un objeto exquisito que debe ser tratado con mucho cuidado. Diciendo esto, volvió a colocar la pequeña esfera en la mesa y posteriormente tomó el segundo objeto, un bello reloj de bolsillo, hecho de oro puro e igualmente incrustado de joyas. Este es el reloj de custodia, dijo con una leve sonrisa torcida. Es mi favorito. Este pequeño pero bello objeto es capaz de provocar horribles desgracias a su cuidador o incluso la muerte, si éste es cuidado por la misma persona durante más de 25 años exactos. Por ello estoy obligado a deshacerme de él cada 25 años. Ah, una verdadera lástima. Por eso es que busco a buenos cuidadores, alguien que aprecie su belleza, al menos hasta perder la cordura o la vida. Diciendo esto, dejó de nuevo el reloj sobre la mesa y procedió a tomar un pequeño estuche de terciopelo, del cual sacó un hermoso anillo de oro, con incrustaciones de diamantes y una hermosa joya transparente en el centro. Y por último, señor Stevenson, este es el anillo de Cronos, dijo mientras lo levantaba frente a su rostro. Esto, mi amigo, solo tiene un único poder y propósito: preservar la vida, evitar la muerte. Inmortalidad, señor Stevenson. Inmortalidad solo para usted. ¿Qué le parece? Me quedé callado, deslumbrado con la belleza del anillo y la propuesta de obtenerlo. Por fin tendría lo que siempre quise. Por fin sería inmortal. Pero algo no me parecía coherente. Señor Blackmore, ¿por qué me ofrece usted este valioso objeto con semejante poder? ¿Qué es lo que usted ganaría? Nada en absoluto, señor Stevenson, respondió Frederick rápidamente. Yo no gano nada. Le explicaré cómo funciona. Usted hace un contrato verbal conmigo. Yo le entrego el anillo y usted automáticamente accede a no poder quitárselo nunca, bajo ninguna circunstancia. A cambio, usted obtiene la vida eterna. Así de fácil, señor Stevenson. Así de fácil. ¿Y por qué decide usted regalármelo?, le pregunté desconfiado. Yo ya tengo mi propia fuente de vida, dijo levantando un poco su bastón. Lo único que quiero es ayudar a un amigo con un anhelo tan grande de inmortalidad. No necesito ese viejo anillo. Es libre de llevárselo. Solo prométame, por favor, que nunca va a quitárselo, bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, las consecuencias... Bueno, creo que usted lo imagina. El trato se acaba, el anillo regresa a mí, y usted dejará de existir. ¿Ha entendido bien? No veo razón alguna por la cual yo quisiera quitarme este anillo, le dije emocionado. Es un trato entonces, señor Stevenson, dijo él mientras me entregaba el anillo. Lo coloqué en el dedo medio de mi mano derecha. Pensé que sentiría algún cambio al hacerlo, pero no fue así. Muchas gracias, señor Blackmore. Es momento de que me marche, le dije mientras extendía mi brazo para darle un apretón de manos. Él hizo lo mismo e inclinó su sombrero, y solo me dijo estas últimas palabras. Espero, señor Stevenson, que su viaje por la eternidad sea placentero. Y recuerde, nunca se quite el anillo, bajo ninguna circunstancia. Asentí con la cabeza y salí de ahí, iniciando así
en mi vida una etapa nueva. Realicé viajes por todo el mundo. Hice todo lo que quise hacer en mi vida. Conocí lugares y personas maravillosas, culturas y ciudades de belleza inimaginable. Pero con los años comenzó a suceder algo que no creí que pasaría, algo que no tenía contemplado. Cada vez se hacía más notorio. Las arrugas en mi piel eran cada vez más visibles. Mi cabello poco a poco se fue tiñendo de blanco y yo me comenzaba a sentir más y más cansado. Estaba envejeciendo. Se supone que eso no debía suceder. El maldito anillo es una farsa, pensaba con rabia, pero no quise quitármelo. Tenía miedo. Pensé que algo malo sucedería. Pensé que si tal vez una parte de la historia era real, entonces podría morir al quitármelo. No sabía qué pensar, pero necesitaba respuestas. Frederick Joseph Blackmore me había engañado. Comenzaba a sentirme mal, comenzaba a sentirme enfermo. Iré por mis respuestas, pensaba. Ese maldito no me pidió nada a cambio, así que supongo que no tenía derecho de molestarme, pero aún así estaba muy molesto. Él me había prometido vida eterna, algo que yo siempre anhelé, y en cambio, yo envejecía cada vez más. Así que decidí ir a buscarlo. Viajé hasta Inglaterra y me aventuré a su mansión en automóvil. Habían pasado más de 25 años desde la última vez, pero recordaba bien el camino. Tenía que pasar por un acantilado bastante peligroso, a través de un camino muy estrecho. Conducía mi automóvil cuidadosamente, cuando una pandilla de maleantes me interceptó. Eran alrededor de 5 sujetos. Ellos me bajaron del coche, amenazándome con armas de fuego. Algunos también llevaban navajas y otros objetos punzocortantes. Robaron todo lo que encontraron de valor, incluyendo mi fino traje de casimir. Al percatarse del anillo, intentaron quitármelo, pero yo me negué. Llévense todo lo que quieran, pero por favor no se lleven mi anillo, les rogué mientras me apuntaban con sus armas. 2 de ellos trataron de quitármelo, pero me defendí como pude. Le di a uno de ellos un puñetazo en el estómago y al otro uno en el rostro. Los demás vinieron rápidamente hacia mí y comenzaron a golpearme brutalmente. Me cortaron con sus navajas y sentí como uno de ellos encajaba una y otra vez un enorme cuchillo en mi estómago. El dolor era horrible, pero me quedé sin aliento. No podía ni siquiera gritar. Todos estaban pateándome mientras yo solo permanecía en el suelo. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, me arrastré y utilizando todas mis fuerzas me levanté. Traté de correr sin ver a dónde iba, y fue entonces cuando escuché varias detonaciones de arma de fuego. Ellos comenzaron a dispararme por la espalda. Abatido caí al suelo y rodé hasta la orilla del acantilado. Como un maldito muñeco de trapo, comencé a caer por el escarpado. Las rocas filosas cortaban mi piel, otras rompían mis huesos. Mientras caía, no podía pensar. El dolor era demasiado. Finalmente llegué al fondo del acantilado. Tenía todos los huesos rotos y me estaba desangrando. Pensé que era cuestión de minutos para morir. Pero eso nunca pasó. El sol se ocultó y volvió a salir. Las horas pasaban. Los días y las semanas transcurrían lentamente, conmigo tirado en medio de la nada, sin poder moverme o gritar, sintiendo un profundo dolor. No podía respirar. Me asfixiaba permanentemente. Moría de hambre, moría de sed, pero solo como una expresión, porque en realidad no podía morir. Era el anillo. Lo sabía. De alguna forma el anillo me estaba manteniendo con vida, pero yo no tenía las fuerzas para mover siquiera un dedo. No podía quitármelo y acabar con todo esto. Deseaba la muerte. Por primera vez en mi vida, anhelaba con todas mis fuerzas morir. Quería acabar con este suplicio de una vez por todas. Algunas partes de mi cuerpo estaban pudriéndose lentamente. Tenía unas úlceras muy dolorosas en la espalda,
producto de estar postrado en el suelo tanto tiempo. El sol brillaba incandescente y me quemaba la piel. A veces las aves de rapiña se acercaban y comían mi piel muerta. No podía ahuyentarlas. Sentía cómo me arrancaban trozos de carne podrida con sus filosas garras y picos. Sentía a los insectos anidarse bajo mi piel, convirtiendo mi cuerpo en un maldito cadáver viviente y palpitante. Un día escuché los pasos de alguien acercándose a mí y posteriormente una voz profunda. «Buenos días, señor Stevenson. Es un gusto volver a verlo, después de tanto tiempo». Era él, Frederick Blackmore, el maldito que me dio este anillo. No podía hablar y con escasas fuerzas solo pude sollozar. Este no era el trato, le dije con mucho esfuerzo. Él se veía exactamente igual que cuando lo conocí. No había envejecido ni un solo día. Llevaba su bastón en la mano derecha y apoyándose en él se inclinó, se acercó a mí y me dijo: «El trato era regalarle vida eterna a mi estimado caballero, y eso fue exactamente lo que yo hice. El anillo le da inmortalidad, evita que usted muera, mas no le vuelve invulnerable al daño físico o a las enfermedades, ni tampoco le otorga juventud perpetua. Yo jamás le dije que el anillo hiciera tal cosa. El trato está cumplido y sigue en pie, a menos que usted se quite el anillo, cosa que creo que no puede hacer en este estado. Yo podría hacerle el favor de quitárselo, y de esa forma el trato terminaría y yo recuperaría mi anillo. Además, usted podría morir en paz. Pero ¿sabe algo? Ahora mismo tengo mucha prisa. Debo asistir a un recital de ballet al cual he sido invitado, y es muy importante que vaya. Pero tal vez algún día venga por él. Tal vez algún día, señor Stevenson. Mientras tanto, disfrute de su inmortalidad. Disfrute de su vida eterna». Diciendo esto, el hombre se levantó y caminó hacia un carruaje que ya le esperaba a la distancia, desapareciendo así en el horizonte. Y desde entonces estoy aquí, en este desolado lugar, sin una sola alma a kilómetros. El dolor es insoportable, mi carne se pudre a cada segundo, los buitres devoran mis entrañas, tal como en la leyenda de Prometeo. Me han sacado los 2 ojos y me han arrancado la lengua. Soy poco más que un cadáver. Siento cómo los gusanos se mueven dentro de mi carne podrida y cómo las larvas crecen lentamente dentro de mí. Sufro de todos los dolores, de todas las incomodidades de las cuales puede sufrir un hombre. Y aquí seguiré eternamente, esperando el día en que aquel hombre con quien hice este maldito trato se apiade de mí y venga por su maldito anillo, esperando el día en que pueda por fin morir e ir al infierno a pagar por mis pecados, a pagar por tratar de evadir las leyes de Dios, a recibir el castigo eterno y arder en las llamas del infierno. Aunque para mí ahora mismo eso suena mucho mejor que ser inmortal.